Ok, buenas tardes a todos, a los presentes acá en el IA Lab y a los de manera online. Hoy retomamos las charlas del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, y el Laboratorio de Inteligencia Artificial IA Lab. Hoy nos presenta Eugenio Herrera, que es parte también del CENIA y nos va a dar una pequeña introducción a lo que son los modelos de difusión. Un tema muy importante y de boga actualmente. Así que bienvenido Eugenio y bienvenidos a todos y te doy el pase. Ya, ¿se escucha? Si alguien en el chat puede decir que se escucha, por favor. ¿Sí? Ya, bueno. Ya, pues bueno, hola, soy Eugenio y trabajo acá en Escena como Machine Learning Engineer y hoy día les vengo a hablar de los modelos de difusión. ¿Ya? Tengo que sí dar ante un par de advertencias, o sea, no advertencias, pero warnings chiquititos. Uno, sé que hablo rápido y modulo mal, en especial cuando hablo cosas que me gustan como esto, así que si en cualquier momento empiezo a hablar muy rápido, no se entiende o lo que sea, me pueden decir como que lo repita o que hable más lento. ¿Ya? Estoy acostumbrado a que me pasen esas cosas. Y lo otro es que estuve resfriado la semana pasada, así que la probabilidad de que se me salga un gallito o algo así es 100. ¿Ya? Así que bueno, vamos a el asunto. Bueno, no está funcionando el... ¿Puedes meterte el...? Sí, que no está ahí en Google Slides. ¿Ahora? No. Sí, tenéis que seleccionar ahí, eso. Ya está. Sí, ahora sí, gracias. Ya bueno, me imagino que muchos de ustedes están familiarizados, han visto este tipo de cosas que han salido este año, que generan imágenes a partir de texto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un texto de un perro mirando curiosamente un espejo y un gato. Y se genera esta imagen hiperrealista de ese texto. Lo mismo acá el patito de vidrio con un cuadro atrás de un paisaje, y como súper detallado, a pesar de que el texto es más o menos complejo, muy descriptivo, se logra generar eso. Lo mismo acá con un corgi en Nueva York, en Times Square. ¿Sí? Quizás esto no vamos a familiarizar con este tipo de cosas, que ya hoy en día se han convertido en un meme, que son de Mini DALL-E, que se usan Hugging Face. Entonces acá tenemos a Jesús hablando de un TED Talk, o una guerra nuclear en el estilo Lofi para relajarse. ¿Ya? Entonces la idea de esta charla es explicar cómo se llegaron a estas cosas gracias a los modelos de difusión. ¿Ya? Entonces primero hay que definir qué son los modelos de difusión. Espera, está ahí pasando la slide. Está bien, gracias. Bueno, los modelos de difusión son modelos generativos inspirados en la termodinámica del no equilibrio. En esto se define una cadena de Markov de pasos de difusión que lentamente agrega ruido a los datos para que luego una red neuronal aprenda a revertir este proceso y así generar nuevos datos a partir de ruido. Me imagino que mucha gente acá ve esto, sabe que estoy hablando en coreano, y sé que en el público hay gente que no está familiarizada ni con matemática, ni machine learning, ni esas cosas. Así tranquilos porque esta presentación está pensada para todos, tanto para académicos como para gente no familiarizada en matemáticas. ¿Ya? De hecho, para la gente que no sabe mucho el tema, creo que lo único que le pongo atención es a estos conceptos de acá. Modelos generativos, cadenas de pasos de difusión que agregan ruido a los datos y red neuronal. De hecho, para simplificarle aún más la tarea, creo que lo único que tengan presente de que tienen que poner atención para aprender son redes neuronales, modelos generativos y revertir procesos de difusión. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué son las redes neuronales? ¿Ya? Para entender qué son las redes neuronales tengo que explicar de dónde vienen, así que hay que explicar primero qué es la inteligencia artificial, después machine learning y después deep learning, que es como el área que se encarga de las redes neuronales en inteligencia artificial. Ajá. Entonces, inteligencia artificial. La inteligencia artificial es, en ciencias de la computación, la disciplina que intenta replicar y desarrollar la inteligencia y sus procesos implícitos a través de computadoras. ¿Ya? Esta es la definición sacada de Wikipedia, entonces al final queremos hacer agentes que intenten parecer inteligentes. ¿Ya? Luego viene Machine Learning, que es una subárea de inteligencia artificial que busca desarrollar algoritmos capaces de aprender a resolver tareas. ¿Ya? Una subárea de inteligencia artificial y busca simular el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, lo que quiero hacer es que, dada la foto de un perro, se la paso a mi computador y me dice, oh, acá hay un perro. Y para lograr esto voy a tener que pasarle muchas fotos y generar como un juego matemático que va a lograr que esta cosa aprenda a entender los patrones generales que hacen que la foto de perro sea un perro. ¿Ya? Y después vienen las redes neuronales, que son un subconjunto de Machine Learning. Entonces, es un paradigma de aprendizaje automático, Machine Learning, inspirado en las neuronas de los sistemas nerviosos de los animales. Inspirado, ¿ya? Como que las neuronas en verdad son más complejas que esto, pero nosotros nos picamos bacán y decimos que son neuronas. Entonces, lo que hace finalmente una neurona, abstractamente, es que le entra algo, después por dentro lo procesa y después escupe otra cosa, ¿ya? Entonces, le voy a pasar un cuadradito, lo va a procesar por dentro y me escupe un triangulito. En verdad, son números los que están procesando, pero para simplificar y que se entienda, puse esto.
Lo simpático de esta cosa es que yo puedo generar un juego con eso y empiezo a hacer cadenas de neuronas, ¿ya? Redes neuronales, y puedo hacer cosas más complejas como hacer que aprenda a comprender qué es un perro. Nuevamente tengo que pasarle muchos datos y entrenarlo, y a medida que le voy pasando muchos datos, estas neuronas se van configurando y procesando de manera distinta, y así logran entender y aprender cómo cachar qué perro es. Un tema de notación: desde ahora en adelante, cada vez que tenga una cadena de redes neuronales, va a ser representada por este tipo de figuritas, ¿ya? Bueno, entonces ahora tenemos claro qué son las redes neuronales y podemos empezar a ver qué son los modelos generativos, que era otra de las patitas del concepto de modelo de difusión. Entonces, modelos generativos. Para entender primero qué es un modelo generativo, tenemos que entender que es un modelo clasificador, ¿ya? Entonces, justo el ejemplo que vimos antes de comprender que un perro es un perro, es clasificar los perros, ¿ya? Entonces estoy entendiendo que hay un conjunto de cosas que son perros y que la foto de ese perro pertenece a ese conjunto, ¿ya? Entonces acá comprendo que esa foto es de un perro y acá esa foto es de un gato, ¿ya? Acá para el perro pasa por la red neuronal y me dice perro, es lo mismo que está acá. Lo que está dentro de F, que es la función, es esto acá, y después lo que escupe es lo que escupe acá, ¿ya? Para que entendamos el lenguaje de cómo se explica estas cosas para la gente no familiarizada con ellas. Ya, otra cosa que va a ser importante para esta presentación, para que tengan presente, es que voy a en algunas partes poner ecuaciones matemáticas y todo, y dado que hay gente que no está muy familiarizada con esto, les dejé este marquito gris para que sepan que esta parte no es tan necesaria que la entiendan, no le pongan tanta atención, si es que no es tan necesario entenderla para entender la parte general de la presentación. Esto es para la gente más matemática que quiere entender el tema. Entonces acá estoy usando una notación más flexible, pero va a explicar qué son los modelos clasificables. Entonces al final quiero aprender que pertenece a un conjunto, que en verdad es una distribución. Entonces lo que estoy haciendo es entrenar una red o una función que dado un X, quiero saber que ese X pertenece a esa función o conjunto, ¿ya? Entonces ahora los modelos generativos, si es que los modelos clasificables eran cosas que querían entender que algo era un conjunto, lo que quiero hacer es generar cosas propias de ese conjunto, ¿ya? Entonces acá la tarea es un poco distinta, ya que al pasarle algo a la red, lo que yo quiero es que esta red me entregue una cosa perteneciente al conjunto. Por ejemplo, acá, fotos de perros, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, voy a pasar un set de números y a partir de eso la red me va a generar fotos de perros. Y generó fotos de perros y por eso es modelo generativo, ¿ya? Entonces, matemáticamente lo que quiero hacer es entrenar una red que, dado algo, o la red en sí en verdad, me represente la distribución de datos, o el conjunto en sí, ¿ya? Entonces, en resumen, modelo clasificador me dice que algo pertenece a un conjunto y modelo generador representa ese conjunto. Y por eso puede generar cosas propias de él, incluso que no haya visto. Y bueno, ahí entendimos lo que son los modelos generativos, así que ahora podemos pasar a lo que son los modelos de difusión. Pero en verdad no, porque para entender bien lo que son los modelos de difusión hay que entender bien de dónde vienen y cuál es su gracia y por qué agarraron vuelo, ¿ya? Entonces, vamos a ver tres arquitecturas generales o particulares de modelos generativos por encima para entender por qué los modelos de difusión agarraron vuelo y son importantes hoy en día. Entonces, primero los autoencoders, que en verdad no son modelos generativos, pero son bien relevantes para esta presentación. Entonces, perdón, acá debería ser autoencoders. Pero los autoencoders son una arquitectura de redes neuronales donde se comprime y luego descomprime información, generando así una representación intermedia y comprimida de esta. Entonces, ¿cómo se entiende esto? La idea es que voy a tener dos redes, una que comprime y otra que descomprime información. Le paso una, por ejemplo, a un perrito, me genera acá una representación intermedia que es más comprimida, de menos información. Y después la red que descomprime toma esa información comprimida y la idea es que me devuelva el perrito original, ¿ya? Entonces la idea de la foto que entra y la que sale sean iguales. ¿Por qué quiero lograr esto? Porque así la representación comprimida de los datos, esa va a ser más rica y más representativa de los datos así, ¿ya? Dado que si es que comprimo esa información, después la puedo descomprimir. Y a pesar de eso, la imagen esos datos entonces al final hago un cuello de botella acá y por eso se genera este espacio intermedio, ¿ya? No es tan importante en verdad esto. Lo que sí es importante esta imagen es para entender lo siguiente, y es que también los autoencoders se pueden usar para este tipo de tareas. Entonces, le paso una imagen que está más o menos dañada, por ejemplo, una señal que ha sido pasada ayer, y la idea es que después la imagen reconstruida sea igual a la imagen original. Entonces aprende a sacar ruido de esta, ¿ya? Esto va a ser relevante después para entender los modelos de difusión. Luego vienen los variational autoencoders, que vienen de los autoencoders, y al final es una reformulación de la arquitectura de los autoencoders que permite convertirlos en modelos generativos. Acá no voy a parar mucho, ya que no relata el tema, pero al final hago un juego matemático que me permite generar datos nuevos gracias a que representa distribuciones por dentro del espacio latente, etc. Pero no importa, ¿ya? Y sí, el espacio latente es este espacio intermedio, que está entre medio del autoencoder, o sea, perdón, del encoder y el encoder,
¿ya? Luego vienen las Generative Desire Networks, ¿ya? Que son la arquitectura de modelo generativo que fue más exitosa hasta hace 1 o 2 años, y más estándar. Entonces, como dice su nombre, adversarial, el modelo es un modelo generativo entrenado a partir de una competencia con un modelo clasificador, ¿ya? También lo voy a explicar muy por encima, pero la idea es que al final yo tengo un generador y un discriminador, que el discriminador es el clasificador, y también datos reales. Entonces la idea es que el generador va a ir generando datos, y también voy a tener datos reales, donde ambos van a ser pasados al discriminador o clasificador, que tiene que discernir cuáles son reales y cuáles son falsos. Y así se empieza a generar una competencia donde el generador intenta engañar al discriminador y el discriminador pilla al generador, y así se van turnando y generando entrenamiento donde al final ambos empiezan a ser más óptimos en su tarea hasta que llegan a un equilibrio y de esa forma el generador puede hacer imágenes que parezcan reales. Eso sí, esta cuestión, como se van turnando y pasan señales de un lado para otro y todo, es media compleja y se desestabilizan fácil, ¿ya? No llegan a entrenarlos. Y bueno, ahora sí podemos pasar finalmente a los modelos de difusión, que es a lo que vinimos, y entender por qué son importantes y han agarrado vuelo. Entonces, ¿qué es un modelo de difusión? En pocas palabras, un modelo de difusión es un modelo generativo que se construye diseñando un procedimiento para gradualmente convertir datos en ruido y luego entrenar a una red neuronal que aprenda a invertir este proceso paso a paso, ¿ya? Entonces, primero voy a explicar qué es esto de gradualmente convertir datos en ruido y luego el tema de hacer el paso inverso, ¿ya? Entonces, ¿qué es convertir datos en ruido? Bueno, la idea es que voy a tener una foto y paso a paso le voy a ir agregando ruido hasta que finalmente voy a terminar con una imagen de puro ruido, ¿ya? Como igual que una tele estática, ¿ya? Y lo que quiero hacer es finalmente entrenar un modelo que haga el proceso inverso. Entonces, dado ruido, yo voy a hacer un paso inverso, paso a paso, hasta generar el dato original. Entonces yo, ah, ah, lo que quiero hacer es que una red aprenda a que una vez yo le dé ese ruido, me reconstruya paso a paso las señales hasta generar la imagen original, ¿ya? Y la idea es que luego de eso, cada vez que le pase ruido, me empecé a generar imágenes. Ya se aprende a generar cosas nuevas, ¿ya? Bueno, ahora vamos a la explicación técnica de cómo ocurre esto, así que acá ya entramos en matemática dura y pura, como advertencia. Entonces, primero, en termodinámica, ¿ya? En no equilibrista, pero aún así tiene muchas interpretaciones distintas y son un área que aún no está definida como, de hecho, representarlas matemáticamente. Tiene algo muy curioso, que no he visto en otras áreas, pero cada vez que leí un paper de ella, tiene notaciones distintas, interpretaciones distintas, de hecho, fórmulas distintas, ¿ya? Y por eso mismo tienen nombres distintos y maneras distintas de entenderla, como The Denoising Diffusion Probabilistic Model, o DDPM, Score-Based Generative Models, Generative Diffusion Processes y Energy-Based Models, aunque en verdad en este caso son como un subconjunto de eso, pero se les dice también que son modelos basados en energía. La notación que voy a mostrar a continuación es la basada en este paper, en el DDPM, que fue como en verdad el más importante en los últimos años. Salió a finales de 2019, principios de 2020, y fue el que empezó realmente con esta revolución de modelos de difusión, ¿ya? Pero salió de la Universidad de Berkeley, si mal no recuerdo. Entonces, primero hay que tener un poco de clara la notación para entender las fórmulas. Entonces, x0 va a ser la imagen original, en nuestro caso, ¿ya? Y xt va a ser el resultado de agregarle t pasos de ruido. Entonces van a haber t pasos que le voy agregando ruido y voy a terminar con una imagen de puro ruido, ¿ya? Entonces, usando de ejemplo la secuencia de imagen anterior, x0 sería la imagen del perrito, xt sería puro ruido, y al final x1 sería después del primer paso agregarle ruido y así, etcétera, ¿ya? Entonces, una buena forma de recordar cómo funciona esto es que mientras menor sea el número que acompaña a x, quiere decir que es un paso más cercano a la imagen original, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué quiero hacer? Es tener una imagen, terminar con ruido, hacer algo que le vaya agregando ruido, y otra cosa que vaya a partir del ruido pasando al paso anterior de la difusión, ¿ya? Entonces, formalicemos esto matemáticamente. Primero tenemos el forward process, ¿ya? Entonces, forward process o proceso de difusión vendría siendo el paso que está definido por Q de xt menos 1, o sea, de menos ruido, a xt, de más ruido, donde mediante la aplicación de ruido gaussiano de una normal, dados estos parámetros, esta media y esa varianza, voy a generar desde xt menos 1 a xt, ¿ya? Entonces, finalmente, el proceso de difusión entero yo lo defino como partir de x0 y pasar de x1 hasta xt, ya se me da un gallito, y hacerlo en cadena hasta generar puro ruido, ¿ya? Eh, el schedule de varianza, y al final es un que le voy ajustando cómo ir agregando o regulando la cantidad de ruido que agregando paso a paso, ¿ya? En esta slide se entiende por qué se usa esto. Como pueden ver acá hay dos procesos de difusión, pero el ruido se agrega en escalas distintas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ya a mitad del proceso casi no se entiende la señal, y en este se entiende hasta harto más después, ¿ya? En este caso particular, el de arriba usa un schedule lineal, o sea, se agrega ruido de forma lineal,
y el de abajo es de una forma sinusoidal, que fue uno de los avances que se hizo en el paper de DBM. ¿Ya? Y esto sí influye en la capacidad de aprendizaje del modelo de difusión. ¿Ya? Así que es importante entenderlo. Bueno, entonces después hay que definir el proceso reverso, ¿ya? Es decir, cómo pasar el ruido a el paso anterior sin tanto ruido. Entonces, acá voy a tener la imagen con ruido, o sea, XT, y generar la imagen anterior, o en la etapa anterior. Y esto también modelando a través de un proceso gaussiano pero inverso, ¿ya? O sea, entender de dónde viene el ruido. Donde los parámetros que queremos aprender son tanto la media como la varianza. Aunque en verdad en la práctica, después del paper del 2020 que mencioné antes, estos se dieron cuenta que no es necesario y es constante, ¿ya? O sea, al final lo único que aprendo es la media. Y entonces lo que quiero aprender es esta cadena de procesos de difusión hasta poder generar a partir de XT hasta llegar a X0, ¿ya? O sea, la imagen sin ruido. Un detalle importante es que XT al final es simplemente una normal, ¿ya? De un cuadrado de puro ruido, ¿sí? Concentrado en 0 y con varianza 1. ¿Ya? Y entonces parto con una imagen de puro ruido, como van a poder ver acá, en el proceso inverso, y después genero una imagen real. ¿Ya? Entonces en la práctica los modelos de difusión lo único que le paso es una grilla de puro ruido, y me genera después de la difusión, o sea, del proceso inverso de difusión, una imagen. Y así es como puedo generar imágenes nuevas a partir de ruido. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo se entrena esto? A través de esta pérdida, que como pueden ver es bien compleja. Entonces, hago la local likelihood y le hago un... ¿cómo se llama esto? Filo, termino calculando el elbo de esto, y así. Pero en verdad, en la práctica, gracias a una secuencia de papers, se dieron cuenta que esta cuestión se puede simplificar mucho, así que hoy en día en la práctica se entrena con esta pérdida. ¿Ya? Para entender un poco esto, la notación acá es que el schedule lo reformulo de esta forma. Entonces, en el paso T, digo que AT va a ser 1 menos el schedule en ese paso, y luego hago la multiplicación de todos los pasos de schedule con este A rayita T. ¿Ya? Entonces, al final lo que quiero modelar es simplemente en cada paso restarle a la media aprendida por el modelo parametrizado de esta forma, en el paso T. ¿Ya? Y con eso hago una pérdida simple. Entonces, acá, como acá pueden ver, esto es una normal. ¿Ya? Entonces, los pasamos de esto súper complejo a esto mucho más simple. Y acá creo que tener un poco para decir que una de las grandes cosas que me sorprendió al aprender esto es ver que muchos de los avances que se hizo en modelo de difusión fueron justamente porque se metieron matemáticos en el área y cacharon cómo reformular esto para ir sacando cosas de las ecuaciones y todo y hacer que la loss fuera mucho más simple y más rápida de computar. Así que como pueden ver en estas áreas los matemáticos tienen mucho que hacer y aportar. ¿Ya? No solo para computines. Bueno, y el algoritmo de ampliado en verdad entonces es muy simple. Yo simplemente parto con una imagen de puro ruido, ¿ya? Y después voy haciendo paso a paso desde T0 hasta T final, pasándole la imagen original, o sea, la imagen de ruido a mi modelo reverso, después me va a generar la parte xt-1 y así repito el algoritmo hasta llegar a x0. ¿Ya? Y entonces de xt pasos voy a tener una imagen a partir de puro ruido. ¿Ya? Eso en pocas palabras. Ahora, la arquitectura de un modelo de difusión hoy en día es súper simple. Se usa la típica UNet, esta red neuronal clásica que inventaron para la medicina. Y el único cambio que se le hizo es que en estas capas de acá se le agregan encodings de posición, ¿ya? Y los encodings de posición son los mismos encodings que se usan en los transformers, estos encodings sinusoidales, y que se le agrega un paralelo a cada capa, ¿ya? La arquitectura de UNet al final es como primero parecida a un autoencoder. Voy comprimiendo la información, pero la idea es que también se comparten señales entre las capas como paralelas del encoder y decoder, por así decirlo, ¿ya? Entonces, no pueden notar que esto es muy parecido a un autoencoder. Y por eso decía que era importante tener en cuenta los autoencoders, porque hay gente que dice que de hecho los modelos de difusión son finalmente autoencoders con extra steps, ya que lo único que le voy agregando es un encoding de posición o de steps, ¿ya? Entonces, como acá pueden ver, estoy reconstruyendo una señal de ruido, pero acá simplemente hago desde puro ruido hasta la señal final, ¿ya? Y así lo convertimos en un modelo generativo, de cierta forma. Entonces ahora comparemos los modelos generativos que hemos visto antes para ver cuál es la gracia de modelos de difusión y por qué agarraron tanto hoy en día, ¿ya? Entonces una cosa importante para entender esto es este tema del trilema de modelos generativos, que en verdad según yo es un cuatrilema, pero bueno, y es que queremos generar samples de alta calidad que se generen de manera rápida y que cubran modos grandes. Que cubran modos grandes quiere decir que cubran distribuciones altas o conjuntos altos, ¿ya? Porque no es lo mismo aprender a representar un conjunto de perritos, sillas, gatos, etcétera, ¿ya? Es más difícil de hacer. Entonces, como pueden ver acá, las GANs pueden hacer cosas de alta calidad y generarlas rápidamente. Las BAE pueden hacer rápidamente cosas y de alta variedad. Y los modelos de difusión de alta calidad y de alta variedad, ¿ya? Esas son las fortalezas y weaknesses de cada uno.
Bueno, y la GANs también hay que reconocer que tienen otra patita más, que es que va encima su espacio latente es semánticamente interpretable. Eso quiere decir que en este espacio intermedio, yo sé en cada numerito que representa y puedo manipularlo para justamente así afectar semánticamente de una manera entendible cómo hacer la imagen original. De hecho, muchas de las deepfakes y esas cosas vienen dadas justamente con GANs, gracias a que ellas pueden manipular fácilmente como aspectos de las caras y todo eso de una manera entendible. Y eso es una cosa que no tienen los modelos de difusión. Bueno, acá para comparar y ver en números lo rápido que han agarrado vuelo los modelos de difusión, tengo esta tabla que saqué de Papers with Code, que es una página que toma papers que están implementados, y acá están ordenados por el FID, que es el Preset Inception Distance, que es una métrica para medir qué tan bueno un modelo generativo aprendió la distribución que quiere aprender, ¿ya? Entonces acá un número menor quiere decir que es mejor su resultado. Y como pueden ver hoy en día el mejor modelo es la StyleGAN, esto es en el dataset de ImageNet, pero ya en esta tabla la mayoría de los modelos que están presentes son de difusión. De hecho hay más modelos de difusión que GANs. Y considerando que los modelos de difusión a partir de solo el 2020 empezaron a desarrollarse fuertemente, no me cabe duda que pronto van a superar a las GANs. Acá hay, si no me equivoco, 3 GANs y como 4 o 5 modelos de difusión. Eso, así que acá se puede ver en números lo rápido que han crecido y el vuelo que están agarrando. Bueno, ahora voy a pasar a dar ejemplos de cosas que se han hecho con modelos de difusión y que son populares, y explicar también su arquitectura por detrás y las innovaciones que han hecho. Como en particular este que está acá, que ya mencioné antes, que es el meme de DALL-E Mini, y que está basado en DALL-E 2 de OpenAI. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos que voy a mencionar? DALL-E 2, imagen y Latent Diffusion. ¿Ya? Entonces, primero DALL-E 2. Acá hay ejemplos de lo que se ha hecho con él. Un tiger en Nueva York andando en skate, un gato vestido de Napoleón y un delfín en el espacio. Imagínense lo complejo que es hacer eso. Yo creo que ni una persona, uno le pide hacer esto en Photoshop y se demoraría horas en hacerlo y esto lo hacen cosas de segundos. O sea, el problema que se resolvió es increíble. Entonces, ¿cómo se logró hacer eso? Bueno, OpenAI permitió crear imágenes a partir de texto mediante el uso de modelos de difusión y de clip. ¿Ya? Entonces ya tenemos claro que es modelo de difusión, pero voy a tener que mencionar rápidamente qué es clip. Entonces, clip es un modelo multimodal que reconoce si un par de imágenes y texto corresponden al mismo concepto. ¿Ya? Entonces, la idea es que a clip, si le paso una imagen de la torre de Eiffel de noche y el texto de la torre Eiffel de noche, me va a decir, ah, sí, esto es lo mismo. ¿Ya? Y si le paso cosas que no parean, me va a decir que no. Obviamente esto no lo hace simplemente, sino que con números y todo, pero para que se entienda lo estoy simplificando. Entonces, ¿cómo funciona la arquitectura de DALL-E 2? Tengo un encoder de texto que toma el texto, lo pasa así a una representación intermedia, donde clip puede hacer el juego de comparar esa representación intermedia con representaciones intermedias de imágenes y decirme si son lo mismo o no. Entonces lo que hicieron los de OpenAI es que entrenaron un encoder de imágenes, ¿ya? Y el encoder de texto, que con eso funciona clip, ¿ya? Y en paralelo hicieron un juego con modelos de difusión. Entonces lo que usan dos difusiones. Una que toma el embedding de texto y lo pasa a el embedding de imagen. Y después otro que toma el embedding de imagen pasa a una imagen original. Entonces, al momento de entrenarlo, como yo ya tengo la imagen original, la idea es que el decoder de acá aprenda a reconstruir la imagen original. Pero lo bueno es que como puedo tener otros embeddings nuevos, voy a poder aprender a generar imágenes distintas. ¿Ya? Puede ser medio complicado, pero bueno, pues se escapa un poco de la explicación de esta presentación, ir en detalles del modelo. Entonces, lo importante de esto es que al final se usan dos difusiones, ¿ya? Una intermedia y otra acá, entre medio de esto. Bueno, después viene imagen, ¿ya? Que si bien la arquitectura acá es como bien enredada, imagen la gracia que tuvo es que la simplificó caleta, ¿ya? Entonces, acá hay ejemplos de lo que hizo imagen, un teddy bear nadando en una piscina de manera competitiva, un perrito en una casa de sushi y acá un oso perezoso con un cofre, ¿ya? Muy feliz. ¿Cómo lograron esto? Bueno, esto lo hizo Google Brain, también un modelo de texto que genera imágenes usando modelo de difusión y T5. Entonces ahora voy a tener que explicar qué es T5. Entonces T5 es un modelo de lenguaje también creado por Google que resuelve text-to-text task. Es decir, recibe un texto y escupe otro. ¿Ya? Entonces la traducción de textos es un ejemplo de este tipo de tareas y la gracia que tiene es que para poder resolver justamente este tipo de tareas tuvo que aprender una representación interna del texto que les estoy pasando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo le paso un texto de hola, ¿cómo estás? Y quiero que me devuelva un hi, how are you? En un paso intermedio va a tener que entender que estas dos cosas son lo mismo, ¿ya? Como que esa es la esencia del concepto y al final lo que tengo que hacer es una cosa que me pase del texto a esa esencia intermedia, de esa esencia intermedia a el texto que quiero traducir, o el lenguaje que quiero traducir, ¿ya? Entonces, lo choro que tiene de que como tengo esta representación intermedia, después la puedo usar para que un modelo de difusión la traduzca a una imagen, ¿ya? Y sin tener que hacer todo este juego que sea clip de tener un modelo multimodal que entiende las cosas.
Entonces el modelo es bien simple. Tengo el encoder de texto, me genera esta representación o embedding intermedia de texto, y después un modelo de difusión se entrena para que al hacer el proceso forward, que quizás me estoy equivocando palabras, pero ya no me acuerdo, em, termine justamente en ese embedding de texto, ¿ya? Y así, entrenándolo con millones y millones y millones de imágenes, termina aprendiendo a interpretar los embeddings de texto o estas representaciones intermedias como imágenes, ¿ya? Dado que como yo ya tengo una imagen que está tagueada, le puedo pasar esta imagen, el texto, voy a tener el embedding, y sé con qué imagen puedo terminar, entonces ha sido un juego matemático que lo voy entrenando. Y luego le acoplo modelos de super resolución, que simplemente hacen que el texto se lo agregaron después, ¿ya? Y bueno, ahora viene el Latent Diffusion, ¿ya? Que la gracia de este es que es el más popular y grande de modelos de código abierto, ¿ya? Y que necesita menos cantidad de cómputo, ¿ya? Entonces acá hay algunos ejemplos de las imágenes que han sido generadas, ¿ya? Como un cuadrito, acá una casa con rayos, y acá algo como una pintura de óleo del espacio latente, ¿ya? Bueno, el modelo de difusión latente es un modelo de código abierto creado por académicos de la Universidad de Múnich y Heidelberg que permite flexiblemente adaptar al generador a nuevas tareas. Ah, espera, me acabo de dar cuenta de una cosa que se me olvidó mencionar. En cada uno de estos ejemplos puse el momento de publicación. Entonces, como pueden ver, esto fue en abril de 2022. Imagen fue en mayo de 2022. Y DALI fue, perdón, en abril de 2022. Entonces, como pueden ver, en 3 meses salieron muchos modelos distintos compitiendo y aumentando mucho la potencialidad de estos modelos, ¿ya? Es una área de mucho estudio y mucho desarrollo hoy en día. De hecho, Google ya sacó un modelo nuevo que compite con imagen, hace como una semana. Bueno, la gracia y lo que difusión latente le innovó es que primero la difusión ocurre en el espacio latente de una GAN, o sea, de otro modelo generativo, lo que permite que se acelere considerablemente el proceso de generación. Ya que como vimos antes en este trilema, los procesos de difusión son bien lentos. Pero como este proceso de difusión ocurre en un espacio que es más pequeñito que el espacio latente, se acelera y logra ser más rápido, ¿ya? Aparte, permite entrenar modelos de difusión competentes con bajos recursos, ya que como ocurre en un espacio más chiquitito, necesito menos recursos para entrenarlo y es más fácil entrenarlo, ¿ya? También permite generar imágenes de cualquier dimensión sin necesidad de reentrenamiento. Entonces, como pueden ver acá, imágenes son de dimensiones distintas, a diferencia de DALI y imagen, que son todas cuadradas y de las mismas dimensiones, ¿ya? De hecho, yo elijo la dimensión que quiera y la va a hacer de ese tamaño. Y por último, su último gran aporte es que desacopla la lógica de condicionamiento de claro, ¿ya? No está entrenado end-to-end para el mismo task. Bueno, eso sí, la arquitectura para lograr eso es un poco más compleja, ya que la difusión ocurre dentro de una PQGAN, que es una mezcla como de BAE con GAN, que salió el año pasado. Entonces, acá estamos en el espacio latente de la PQGAN y finalmente la difusión o el forward pass o process ocurre en ese espacio latente y la unit tiene que aprender a reconstruir las señales dentro de ese espacio latente, ¿ya? Y luego con mecanismos de cross attention yo voy condicionando ese proceso de reconstrucción en el espacio latente, ¿ya? Es más complejo, pero gracias a eso también puede tener mayores potencias, ¿ya? Y fortalezas. Y bueno, ahora queda resumir entonces qué son las fortalezas y gracias de estos modelos, ¿ya? Entonces, los modelos de difusión permiten el aprendizaje de extendidas de distribuciones de datos y alta calidad, ¿ya? Su arquitectura es flexible y simple, por lo que se puede acoplar a distintas tareas, ¿ya? Como pueden ver, lo que ocurrió en imagen es súper simple generar texto, o sea, imagen a partir de texto, ¿ya? Si esto lo intentáramos hacer con GANs o Baez sería complejísimo. Esto se intentó hacer antes y fue más inestable la manera de lograrlo, de peores resultados y con más complementos, o sea, objetos entre medio, ¿ya? Y lo otro importante es que también son un modelo en desarrollo. Como dije antes, no se ha formalizado de esta manera estándar. De hecho, hace unas semanas salió un nuevo paper de NVIDIA que ya lo reformula otra vez y hay como ya 5 reformulaciones de cómo interpretarlo matemáticamente, o si es de manera estadística, modelo de energía, etc. ¿ya? Y por último, que en verdad esto es por lo que se hicieron famosos, que son el gran motor detrás del trend actual de generación de imágenes a partir de texto. ¿ya? En todo caso, cabe destacar que no solo se puede usar para eso, también se han usado exitosamente y también están de moda en generar señales de audio y también para modelos de lenguaje, pero ahí realmente se usa más como para hacer algo con modelos de difusión innovador. Pero no han agarrado todavía fortaleza necesaria. Y no creo que funcione porque los transformers funcionan muy bien ahí. Y eso.
Esa fue la presentación. No sé si tienen dudas, lo que sea. Ya. Ya, depende mucho del modelo. En un principio, de hecho, en el primer paper eran 1000 pasos, ¿ya? Pero después con los nuevos avances cacharon que podían, ¿ya? Si no me equivoco, esa fue la gracia de DPM, o sea, una de las gracias de DPM, que yo podía elegir tener más pasos y así generar una imagen de mejor calidad, o tener menos pasos y generar una imagen de menor calidad. Pero hoy en día, por ejemplo, en difusión latente, yo puedo generar una imagen en 10 segundos, 9 segundos, etc. Está muy acelerado. Obviamente, dependiendo de la dimensión que le pongas. Mientras más grande va a ser más lento. Pero también puedo hacer que sean un minuto y hacer de mejor calidad. Sí. No, tienen que estar pareados. Sí. Sí. O quizás, en tu caso no estoy 100% seguro, pero yo imagino que sí. Sí. Por lo menos en imagen sí están todos pareados. Sus cientos de miles. Sí. Aunque con el paper que salió de NVIDIA la semana pasada, eso se redujo mucho porque usan el mismo sistema de Adaptive Data Augmentation. Y con eso, o sea, en GANs usando ese sistema uno puede entrenar una GAN con 600, 800 imágenes. No sé qué tanto se reduzca ese número en modelos de difusión, pero ya se podría reducir antes. ¿Mm? Ah, sí. Pero en Latent Diffusion, ¿puedes volver a la slide, por favor? La GAN está entrenada aparte. Yo tengo la GAN preentrenada. De hecho, tengo los pesos oficiados y la difusión ocurre dentro de ella. Sí, se entrenan por separado. No, gracias. Entonces, ese espacio latente ya está definido y lo que yo hago después es entrenar dentro de él. Sí. ¿Más preguntas? Y no me sobró tiempo. Mm. Ah, que repita la pregunta hecha. Ya, perdón, sí. Sí, ya. La primera pregunta que me hicieron fue los tiempos de inferencia. Y ahí dije que uno puede hacer un juego flexible de elegir si tener más o menos pasos y según eso va a ser, si tengo menos pasos va a ser peor la calidad, pero va a ser más rápido la imagen. Y si tengo más pasos va a ser de mejor calidad la imagen, pero va a ser más lento el proceso de generarla. Y la segunda pregunta fue, Paca. Ah, la cantidad de datos que necesita. Que justo la semana pasada debería poder empezar a necesitarse mucho menos datos, pero antes de eso se necesitan muchos datos para entrenar. Y por muchos datos me refiero a cientos de miles por lo bajo de imágenes. ¿Sabes cómo se crean estos datos emparejados? Sí, ¿no? Porque OpenAI y Google tienen los datos básicamente en su banco propio de datos y nadie sabe cómo los generan. O sea, scrapean internet entero y ahí, a partir de eso generan los datos, los datasets. Pero hay datasets públicos. De hecho, el modelo de difusión latente lo entrenan con un dataset público que se llama Lion y que se volvió medio estándar. De hecho, Imagen y DALI 2 también usan Lion para hacer benchmarks y compararse unos con otros. Y ese es el modelo multimodal estándar hoy en día, Lion. Hay uno de 5 billones de pares y otro de 400 millones de pares de imágenes. Lo que sí, el de 5 billones son en muchos lenguajes, no solo en inglés y en español. En inglés y. O sea, no solo en inglés, perdón. Ah, buena pregunta. Sí, dos y la diferencia era muy lenta. Pero sí, voy a tener un ejemplo. Gracias, Denise. Pero este nuevo paper logra hacer videos incluso de más de una hora, que son coherentes. Hay un ejemplo muy increíble que es, hay un auto manejando por una calle, parece como si fuera en GTA, y se maneja solo, para, hay roja, cruza gente y todo, y ocurre por un modelo de difusión, que en verdad son dos modelos de difusión acoplados que se van intercalando las frames y todo. Así que sí, se puede usar para videos, pero no en tiempo real, porque su diferencia, como habrán visto, no son tan rápidas como para tener videos generándose en tiempo real. Eh, para comenzar. Buena pregunta. No sé si, no sé si estaría tranquilo respondiendo así o no. ¿No? Pero, por ejemplo, recuerdo cuando aprendí el tema de cómo se funciona el tema de poder manejar los contextos, que se usa un... ¿Puedes volver a la slide?
que en verdad hay una cosa que no expliqué porque se me escapa, no puedo cambiar nada. Se me escapa el scope de esta cuestión, que es el Classifier Free Guidance, que al final es cómo se permite hacer que estos modelos se condicionen con algo. El problema de usar sistemas de clasificación en estos modelos es que justamente se permiten que se usen muchos ataques adversariales. Pero hoy en día, como funciona de manera libre, sin clases, ya que se hace un juego matemático, quizás eso ya se superó, no sé. Pero la verdad es que no estoy tranquilo de responder esa pregunta. Pero buena pregunta, la voy a investigar después. Bueno, si quieren puedo explicar el tema del Classifier Free Guidance a la rápida. Es que al principio, para hacer que estos modelos fueran condicionados, entonces, no sé, si quiero mis modelos que usen que aprendan a generar fotos de perros, de gatos, etcétera, de lo que así, lo que yo hago es que tengo preclasificados cuáles son de perros, cuáles son de gatos, etcétera. Y lo que hago es que entonces cada uno de estos subsets de mis datos van a tener su propia clase, que vendría dado por i, y entonces cada x vendría dado por un i. ¿Ya? Y lo que se dieron cuenta es que yo podía entrenarlo como si tuvieran clases, pero dejo una clase que fuera como la clase general, al que le paso simplemente todas las clases. ¿Ya? Y generalmente eso en el momento de entrenamiento lo hago como con el 10 o 20% de los datos entregados. Y luego, el momento de inferencia, yo tengo un alfa con el que determino cuánto me importa que venga dado por una clase o no. Y así puedo hacer juegos de que le aumento mucho la temperatura, como si fuera un modelo de lenguaje. Y así se va a condicionar mucho con esa clase. Y se permite que haga imágenes de mejor calidad, ya que aprendo a generar de manera más libre imágenes y condicionadas. ¿Sí? Y ese es el juego que está resumido ahí. En verdad, esto viene de varias ecuaciones y yo puse la ecuación final, así que no se va a entender mucho. Pero si alguien quiere saber cómo funciona, le puedo mandar un artículo que lo explica súper bien. ¿Más dudas? Por el chat. Buena. No sé, gracias por venir, ¿sí? Y darnos esta oportunidad, ¿sí? Y se viene un tiempo interesante con estas cosas, ¿sí? Va a cambiar mucho el mundo con estos modelos. ¿Esto se aplicará de cierta forma acá? No quería eso. Oye, Eugenio, ¿hay algún modelo que uno le pase texto en español y te dé la...? No. Ah, sí, me preguntaron si hay modelos que permitan hacer esto con otros lenguajes como español o algo así. Y no, hoy en día no hay, son todos en inglés. Ah, no, mentira, hay en ruso y en chino. Sí. No, o sea, depende del que tú elijas. O sea, Sí. el último dijiste que era más... Es muy fácil de hacerlo. Los datos ya están públicos. Es cosa de hacerlo primero, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes acá de manera presencial y en los online. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.